Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que genial porque yo como siempre estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema que de verdad creo que les va a interesar muchísimo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman, ese actor turco que nos roba el aliento a más de uno. Y no crean que vamos a hablar solo de sus papeles, no. Hoy vamos a desentrañar una situación bastante explosiva. Exacto, explosiva. Y es que Can Yaman, el hombre que nos ha hecho suspirar con sus personajes, el que siempre parece tener una sonrisa a flor de labio, ha estallado. Ha soltado una declaración que ha dejado a más de uno boquiabierto. ¿Se imaginan a Can con toda su fama, su éxito y ese magnetismo, perdiendo la paciencia? Pues sí, señores y señoras, ha sucedido. Y hoy vamos a descubrir qué ha pasado, por qué ha explotado, y qué implica todo esto para él, para su carrera y, por qué no, para su imagen pública. ¿Están listos para descubrirlo? Porque yo sí. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ni un solo detalle de esta y muchas otras noticias. Suscríbanse ya. Ahora, vamos al grano. La verdad es que para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado el mundo con su talento y su físico. Comenzó su carrera en Turquía, protagonizando varias series que fueron un éxito rotundo. ¿Recuerdan Erkenci o Pájaro Soñador? Un bombazo. Fue su papel en esta serie el que lo catapultó a la fama internacional. Miles de fans se enamoraron de él, de su carisma, de su sonrisa, de todo. Luego vinieron otros proyectos y Can, con su dedicación y profesionalismo, siguió creciendo. El éxito, ya lo saben, siempre tiene un precio. En el caso de Can, ese precio ha sido, en gran medida, la exposición mediática. Los paparazzis, las redes sociales, los rumores, todo eso forma parte del día a día de una estrella como él. Y por supuesto también las críticas, las especulaciones, las noticias falsas. Y es precisamente en este último punto donde la paciencia de Can parece haber llegado a su límite. ***, la ascensión meteórica de Can Yaman, un repaso a su trayectoria ***. Antes de sumergirnos en la explosión, es crucial recordar la trayectoria que ha llevado a Can Yaman a la cúspide del éxito. Su camino no ha sido simplemente un golpe de suerte, ha sido el resultado de años de trabajo arduo, dedicación y por supuesto, un talento innato para la actuación. Can Yaman nació en Estambul, Turquía, en 1989. Desde joven mostró interés por el mundo del espectáculo, aunque inicialmente se dedicó al derecho, graduándose en la Facultad de Derecho de la Universidad Yeditepe. Sin embargo, la pasión por la actuación lo llevó a tomar clases y a dar sus primeros pasos en este campo. Su debut en televisión llegó con pequeños papeles en series turcas, pero fue en 2014 cuando su carrera comenzó a tomar forma. Obtuvo su primer papel protagónico en la serie Gönül İleri, donde demostró su versatilidad y carisma. A partir de ahí su carrera despegó. Pero el verdadero punto de inflexión, el que lo catapultó a la fama internacional, fue sin duda Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. En esta serie Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo publicitario con un espíritu libre y un encanto irresistible. La química con su CEO protagonista, Demet Özdemir, fue palpable y contribuyó al éxito arrollador de la serie. Erkenci se convirtió en un fenómeno global, transmitiéndose en numerosos países y generando una legión de fans incondicionales. El éxito de Erkenci no solo le trajo fama y reconocimiento, sino también una gran presión mediática. Los fans querían saberlo todo sobre su vida personal, sus relaciones, sus gustos. Los paparazzis lo perseguían a cada paso, y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Después del éxito de Pájaro Soñador, Can Yaman continuó trabajando en proyectos televisivos y cinematográficos. Participó en la serie By Jane, donde volvió a demostrar su capacidad para interpretar personajes románticos y carismáticos. También incursionó en el cine con la película Sandokan, un proyecto ambicioso que lo llevó a trabajar con profesionales de diferentes países. A pesar de su éxito, Can Yaman ha enfrentado críticas y controversias a lo largo de su carrera. Algunos han cuestionado su estilo de actuación, otros han criticado su vida personal, y muchos han especulado sobre su comportamiento. Sin embargo, Can siempre ha intentado mantenerse firme y enfocado en su trabajo.
Asterisco asterisco la tormenta perfecta, factores que desencadenaron la explosión asterisco asterisco. Ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. ¿Qué fue exactamente lo que detonó la explosión de Kanyaman? Para comprenderlo, debemos analizar los factores que convergieron para crear una tormenta perfecta. 1. Asterisco asterisco la presión mediática constante asterisco asterisco como mencionamos, la fama conlleva una exposición mediática constante. Los paparazzis acechan, las redes sociales se convierten en un hervidero de comentarios y especulaciones, y los medios de comunicación están siempre ávidos de noticias, ya sean verdaderas o falsas. Esta presión constante puede ser abrumadora para cualquier persona, y más aún para alguien que intenta mantener su privacidad. 2. Asterisco asterisco los rumores y las especulaciones asterisco asterisco en el caso de Kanyaman, los rumores y las especulaciones han sido una constante. Se han inventado supuestas relaciones sentimentales, se han cuestionado sus decisiones profesionales, y se han filtrado detalles de su vida personal. Estos rumores, a menudo infundados, pueden ser muy dañinos y afectar la imagen pública de una persona. 3. Asterisco asterisco las críticas y los comentarios malintencionados asterisco asterisco además de los rumores, Kanyaman ha sido blanco de críticas y comentarios malintencionados. Algunos han cuestionado su talento como actor, otros han criticado su físico, y muchos han hecho comentarios sobre su comportamiento. Estas críticas, especialmente cuando son constantes y agresivas, pueden afectar la autoestima y el bienestar emocional de una persona. 4. Asterisco asterisco la manipulación mediática asterisco asterisco en muchas ocasiones, los medios de comunicación y las redes sociales recurren a la manipulación para generar noticias y obtener clics. Se exageran los hechos, se sacan de contexto las declaraciones, y se crean falsas controversias. Esta manipulación puede ser muy frustrante para las personas que son objeto de ella, ya que se sienten incomprendidas y difamadas. 5. Asterisco asterisco la falta de respeto por la privacidad asterisco asterisco para una estrella de la talla de Kanyaman, la privacidad es un bien muy preciado. Sin embargo, los medios de comunicación y los fans a menudo traspasan los límites de lo aceptable, invadiendo su vida personal y buscando información confidencial. Esta falta de respeto por la privacidad puede ser muy invasiva y generar un gran malestar. Asterisco asterisco la declaración explosiva, lo que dijo Kanyaman asterisco asterisco. La declaración de Kanyaman, que se filtró a través de sus redes sociales, fue un grito de hartazgo, un desahogo ante la acumulación de presiones y abusos. Aunque luego fue borrada, su impacto fue significativo. ¿Qué dijo exactamente Khan en esa declaración? Aunque las palabras exactas pueden variar según las fuentes, el mensaje central fue claro y contundente. Asterisco 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 frustración y cansancio asterisco asterisco Khan expresó su frustración y su cansancio ante la constante presión mediática, los rumores y las especulaciones. Manifestó que estaba harto de ser objeto de ataques y de mentiras. Asterisco 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 denuncia de la manipulación mediática asterisco asterisco Khan denunció la manipulación mediática y la desinformación. Criticó a los medios de comunicación por distorsionar los hechos y por crear falsas controversias. Asterisco 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 falta de respeto asterisco asterisco Khan lamentó la falta de respeto hacia su trabajo y su vida privada. Expresó su deseo de ser tratado con dignidad y de que se respetaran sus límites. Asterisco 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 hartazgo asterisco asterisco en esencia, Khan expresó su hartazgo ante la situación. Dijo que ya no estaba dispuesto a tolerar más mentiras, más ataques y más invasiones a su privacidad. Asterisco 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 un grito de auxilio asterisco asterisco en la declaración, se percibía un grito de auxilio. Era la expresión de un ser humano que se sentía abrumado por la presión y que necesitaba ser escuchado. La declaración, aunque breve, fue un claro mensaje. Kanyaman había llegado a su límite. Asterisco asterisco las consecuencias de la explosión, ¿qué implica? Asterisco asterisco. La explosión de Kanyaman, su declaración pública, puede tener varias consecuencias, tanto positivas como negativas. Asterisco asterisco posibles consecuencias positivas asterisco asterisco. Asterisco 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 humanización de la imagen asterisco asterisco la declaración puede humanizar la imagen de Kanyaman. Al mostrarse vulnerable y expresar sus sentimientos, se acerca a sus fans y demuestra que es una persona real, con sentimientos y emociones. Asterisco 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 generación de debate asterisco asterisco la declaración puede generar un debate sobre la ética periodística, el acoso mediático y la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de información.
Asterisco 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 apoyo de los fans asterisco asterisco la mayoría de los fans de Can Yaman probablemente lo apoyarán y entenderán su frustración. Asterisco 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 empoderamiento asterisco asterisco la declaración puede empoderar a Can Yaman y darle la fuerza para defender sus límites y proteger su privacidad. Asterisco asterisco posibles consecuencias negativas asterisco asterisco. Asterisco 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 más especulaciones asterisco asterisco la declaración puede generar más especulaciones y rumores sobre su vida personal y profesional. Asterisco 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 mayor atención mediática asterisco asterisco la declaración podría atraer más atención mediática, aunque sea de forma negativa. Asterisco 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 posible percepción de impulsividad asterisco asterisco la declaración podría ser interpretada como un arrebato o una reacción impulsiva. Asterisco 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 impacto en su imagen pública asterisco asterisco aunque la mayoría de sus fans lo apoyarán, algunos podrían tener una percepción negativa de su comportamiento. Asterisco asterisco el futuro de Can Yaman, ¿qué podemos esperar? Asterisco asterisco. ¿Qué podemos esperar de Can Yaman después de esta explosión? ¿Cómo va a manejar la situación? 1. Asterisco asterisco enfoque en su trabajo asterisco asterisco lo más probable es que Can Yaman se enfoque en su trabajo y en sus proyectos profesionales. Ya tiene varios proyectos en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero. 2. Asterisco asterisco protección de su privacidad asterisco asterisco buscará proteger su privacidad y evitar, en la medida de lo posible, la exposición mediática innecesaria. 3. Asterisco asterisco rodearse de gente de confianza asterisco asterisco se rodeará de gente de confianza, que lo apoye y lo proteja. 4. Asterisco asterisco ser más selectivo asterisco asterisco podría ser más selectivo con sus proyectos, eligiendo aquellos que le aporten satisfacción personal y que no requieran una exposición mediática excesiva. 5. Asterisco asterisco defensa de sus límites asterisco asterisco será más firme en la defensa de sus límites y no permitirá que se traspasen. 6. Asterisco asterisco posible impacto en sus redes sociales asterisco asterisco es posible que Can Yaman sea más cauteloso con el uso de sus redes sociales, limitando la información que comparte y controlando los comentarios que recibe. En resumen, es probable que Can Yaman siga siendo un actor exitoso y talentoso. Sin embargo, de ahora en adelante podría ser un poco más reservado, más cuidadoso con su imagen y más firme en la defensa de su privacidad y sus límites. Asterisco asterisco reflexiones finales, un grito de la humanidad asterisco asterisco. La situación de Can Yaman es compleja, pero también muy humana. Su explosión es el resultado de una acumulación de presiones, de críticas y de rumores que evidentemente han superado su capacidad de aguante. Es importante recordar que detrás de la fama y el éxito, hay una persona, un ser humano con sentimientos, emociones y necesidades. Can Yaman, como cualquier otra persona, tiene derecho a su privacidad, a ser respetado y a no ser objeto de ataques ni de mentiras. La explosión de Can Yaman es un recordatorio de la necesidad de un periodismo responsable, que respete la privacidad de las personas y que no se base en la manipulación ni en la desinformación. Es un llamado a la reflexión sobre el impacto de las redes sociales y los medios de comunicación en la vida de las personas. En última instancia, la historia de Can Yaman es una historia de éxito, pero también de vulnerabilidad. Es una historia que nos invita a la empatía, a la comprensión y al respeto. Asterisco asterisco preguntas para el debate asterisco asterisco. Asterisco ¿creen que Can Yaman hizo bien en expresar su frustración? Asterisco ¿consideran que los medios de comunicación son responsables de la situación que vive Can Yaman? Asterisco ¿qué esperan del futuro de Can Yaman? Asterisco ¿cómo creen que se puede proteger la privacidad de las celebridades en la era digital? Asterisco ¿qué papel juegan los fans en la vida de un famoso y cuáles son los límites de ese rol? Amigos, espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan sobre esta situación. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle a me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Ciao.